Esto es una mesa que, aunque tenemos personas muy importantes, todas las que participan, vamos a hacerla un poquito informal, porque bueno, aquí lo que se trata es de que hable también los asistentes, a los que le quiero agradecer que estén en estos momentos aquí. Obviamente también mi agradecimiento a la gerencia del hospital por esta invitación y al Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears también por la invitación, colegio al que pertenezco y en que en estos momentos soy el presidente de su comisión de deontología. Bueno, han estado ya con unas ponencias muy importantes y seguro que muy interesantes, digo seguro porque yo no he podido estar, sobre el tema de la humanización de la medicina. Haré una breve introducción y luego iré dando la palabra unos breves minutos, mejor 3 que 5 minutos, si puede ser, a cada uno de los que están en la mesa, para que luego tengamos tiempo, porque el tiempo es de 1 hora, podamos discutir, hablar, preguntar, etcétera. Bueno, me voy a hacer referencia primero al año 2004, cuando The Hastings Center of Nueva York publicó Los fines de la medicina. Hace poquito, porque hablamos del año 2004, decía que en la medicina de entonces, la de ayer, había unas premisas que estaban muy fuertemente arraigadas, que eran la muerte y la enfermedad son enemigas con las que podemos y debemos acabar, que el deseo de curación es superior al deseo de recibir unos cuidados y que la búsqueda de la salud está muy próxima a la del bienestar general, si no es sinónima de esta última. Evidentemente, lo que hacía este informe era criticar estos paradigmas que tenía tan fuertemente arraigada la medicina y proponía otros para el futuro que ya es hoy. Porque hoy ya nos damos cuenta que estos no son los fines más importantes de la medicina. El que está más claro es que no podemos acabar con la muerte. Como mucho podemos retrasarla. Entonces el informe que nos decía que la medicina del futuro, es decir, la de hoy, tiene que ser una medicina moderada y prudente, en la que el paciente siempre necesitará unos cuidados cuando la medicina curativa ya alcance su límite. Esto en el ámbito de la bioética entendemos que tiene mucho que ver con el principio de beneficencia y de no maleficencia. Una medicina, otro punto, una medicina asequible y sostenible. Evidentemente, totalmente actualizado el problema de la sostenibilidad de la que estamos discutiendo continuamente sobre nuestro sistema sanitario, nuestro Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad. Sí entendemos que la medicina tiene que tener unos fines de hacer todo lo posible siempre, que evidentemente no es todo lo posible para curar, para evitar la muerte, y no siempre es así. Una medicina socialmente sensible y pluralista. Una medicina justa y equitativa, evidentemente enmarcada en el principio bioético de justicia. Y una medicina que respete las opiniones y dignidad de las personas, tal como dice el principio de autonomía. Estos fines de la medicina, que ya debemos de tenerlos presentes hoy, persiguen que la medicina sea más eficiente, cierto, pero también que sea más humana. Al modo humano de enfermar se exige un trato humano con los pacientes, como dijo Edmund Pellegrino, un referente en la ética recientemente fallecido, hace 3-4 años. Y lo que dijo Edmund Pellegrino fue que la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Dicho esto, nos preguntamos, y es el motivo de la mesa, cómo se llevan a la práctica estas propuestas por las corporaciones profesionales y organizaciones en el ámbito sanitario y qué es lo que realmente llega y perciben los ciudadanos, usuarios, pacientes. Por esto, esta doble visión de la mesa, que ha sido titulada como Despliegue e impacto de las estrategias de humanización, un título que hay que leerlo bien y que se lo debemos a la directora gerente del hospital, la señora Soledad Gallardo, que está muy bien el título, pero hay que leérselo para saber lo que significa esta mesa. Bueno, entonces, despliegue e impacto de las estrategias de humanización. Están correlacionadas. Iré presentando por orden de intervención, así no perdemos tiempo en hacer una presentación global, a los participantes.
Entonces intentaré que haya un poco visión de despliegue y luego una visión de impacto, es decir, visión de lo que se está haciendo y visión de lo que llega a los ciudadanos, usuarios o pacientes. Primero le voy a dar la palabra al doctor Serafín Romero, Agüit, que está a mi derecha. Serafín Romero, ya saben, es el presidente actual de la Organización Médica Colegial desde hace unos escasos 2 meses, pero tiene una trayectoria dentro de esta organización larga, porque ha sido vicepresidente, ha sido secretario, ha estado muy vinculado con la organización, además de haber sido presidente del Colegio de Médicos de Córdoba y, en fin, otras responsabilidades colegiales. Pero también tiene una visión importante, comparte especialidad conmigo, que es la de la medicina de familia. Y esto nos da mucha cercanía al paciente. Yo creo que es donde es imposible no ejercer una medicina humana. El médico de familia está con sus pacientes en ese concepto de longitudinalidad que es a lo largo de su vida y en ese concepto de continuidad que vamos viendo a los pacientes una y otra vez y evidentemente se establece una relación médico-paciente muy especial. Por tanto, yo, Serafín, simplemente me gustaría que nos dijeras desde esta organización, desde esta visión de médico de familia que luego has compatibilizado con estos cargos tan importantes en la Organización Médica Colegial, ¿cómo ves que estamos haciendo esta organización, este despliegue de actividades para humanizar más la medicina? Aparte de todos estos foros, aparte de la importancia que decimos siempre que tiene la ética, la deontología, la humanización, no solo lo que decimos, sino lo que realmente estamos haciendo. Gracias, Serafín. Unos minutitos para ir hablando cada uno. Sí, hola, buenas tardes. Lo primero, plantear un escenario de hablar formalmente con esta vestimenta ya va a ser complejo, ¿no? Pero es que estamos inmersos en un congreso y creo que seguimos. Así que perdónennos el tema de esta tanta formalidad, ¿no? Hasta para un médico de familia ya es complejo hablar en 3 minutos, ¿eh? No se crean, y de eso que lo tenemos ciertas habilidades, ¿no? Y la última, antes de entrar, también tendríamos que saber que el título es complejo para alguien que viene en representación de la profesión médica, ¿no? Porque había que evaluar estrategias. Hombre, yo me gustaría poder hablar desde el punto de vista de médico de familia. Es verdad que hace tiempo que ya no estamos en esas estrategias, pero no me toca, por lo visto, tener que comentar este tema, ¿no? Cuando se plantea un escenario de hablar de humanización en el ámbito de la medicina, ya habrá que plantearse que tenemos un problema, ¿eh? Porque la medicina o es humanística o es humana o no es medicina. Será otra cosa, pero esto ya detecta que tenemos que poner algún tipo de acción o por lo menos plantear desde el punto de vista de la medicina algún tipo de estrategia. Pero es que la medicina no la ejercemos solo los médicos, sino que efectivamente la hacemos en el entorno de equipos asistenciales, con lo cual las estrategias están muy bien que se puedan dirigir a un profesional, pero tienen que ser un poco más amplias y me imagino que de esto sí que habrán comentado algo, ¿no? Pero bueno, en lo poco que me queda voy a comentar a trazo gordo desde la profesión que hacemos, ¿no? Hombre, se ha comentado el código de deontología. El código de deontología, aunque a alguno le pueda parecer arcano ciertas cosas, esto que aparezca Hipócrates todavía, ¿no? Dice alguno que puede ser arcano. Hombre, merece la pena que haya una lectura tranquila y sosegada sobre lo que dice el código. Ahí la verdad es que está bastante cargado de impregnación humanística y además no está hecho para los médicos, ¿eh? El código está hecho para los ciudadanos, para que sepan cuál es este compromiso de más que impregnamos a nuestro ejercicio, que nos hace, en teoría, o por lo menos en datos estadísticos, ser una profesión muy valorada, ¿no? Pero en el ámbito de la Organización Médica Colegial entendemos que en los últimos años hemos planteado un salto hacia adelante, ¿no? Porque era muy interesante, va a seguir siéndolo, preservar la relación médico-paciente. Es esencial, pero hemos entendido que hay que dar un salto todavía más importante, porque hay que tener un compromiso con lo político, con lo económico y con lo social. Y sobre todo cuando vivimos tiempos difíciles. Y para eso, hace escasos años, en el año 2010, definimos o redefinimos el profesionalismo. Y el profesionalismo son valores, concretamente un valor esencial, que es anteponer el interés del paciente por encima de cualquier otro interés, ya me dicen ustedes, pero existen compromisos. Compromiso por la excelencia, ¿eh? Eso conlleva también una dote importante, porque no se puede ser
solo un buen médico, hay que ser un médico bueno, pero hay que ser también un buen médico. Compromiso colaborativo con otras profesiones, antes hacía referencia, no me extiendo porque estoy acabando los 3 minutos, o creo que me he pasado. Y un tercero que es con la eficiencia, compromiso con los recursos que son limitados y que a veces chocan con el humanismo y tiene debate, y esencialmente con la compasión. Esto sí que está en el ADN de las profesiones sanitarias y permítanme que en el tema de la medicina también. Hoy hemos cerrado un congreso del médico enfermo, ¿no? Y es verdad que uno aprende cuando practica la medicina desde el punto de vista horizontal, que es aquel que cuando se da cuenta que el techo del hospital lo mismo no está bien pintado. Y nos pasa pocas veces, parece que no nos va a pasar, pero nos va a pasar. Y es muy importante que escuchemos la medicina desde lo horizontal, ¿no? Y desde ese aspecto yo creo que el hecho de que esta profesión reconozca que podemos ser un riesgo para los pacientes por problemas relacionados con la salud mental y las adicciones, y llevemos atendido desde el año 98 más de 4.294 compañeros, pues yo creo que también es un esfuerzo por procurar que quien atiende a los ciudadanos, quien nos va a atender en un momento determinado, se encuentre en las mejores circunstancias. Me paro porque ya creo que hay otro paciente. Muchas gracias. Dejaremos cuando hayan intervenido todos para el turno de preguntas. Ahora le voy a dar la palabra a Cecili Buele y Ramis. Él nos dará un poco la visión de la persona que, o como paciente o como familiar de paciente, pues ha tenido que interaccionar mucho con el sistema sanitario. Y me decía en el correo que cree que hay una considerable falta de humanidad en un correo electrónico cuando estábamos un poquito preparando la mesa. Entonces, bueno, yo le doy la palabra para que nos explique esta percepción que ha tenido en sus interacciones con la asistencia sanitaria con motivo de algunas enfermedades que han padecido personas de su entorno familiar, como me comentó también en el correo. Cuando quieras, Cecilia. Muchas gracias. Ante todo, me parece que lo que tengo que decir es que este no es mi sitio. Primero, porque no tengo ninguna titulación académica, como pueden tener todos ustedes. Segundo, porque ya a simple vista se ve la falta de humanización que hay en este ambiente. Lo he visto antes, cuando han intervenido 6 personas, 5 machos y una hembra. Lo estoy viendo ahora, 6 personas, 5 machos y una hembra. A esto le llamamos humanización. Esto es masculinización en cualquier caso. Pero aparte de esto, yo me siento, ¿cómo diría?, sin poder hablar la lengua que me enseñó mi madre. A esto le llamamos humanización. Tener que hablar una lengua que no es la mía propia me cuesta mucho. Y lo voy a hacer, además con ganas, porque les estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido a quienes han organizado esta jornada de humanización del Hospital Comarcal de Inca, porque ello me ha permitido estar cerca de ustedes y he podido escuchar su lenguaje, su manera de ver lo mismo que vemos todos, pero desde otra perspectiva. No es lo mismo cuando uno va por la calle y ve pasar a la misma persona en el mismo momento, desde la terraza, desde el primer piso, desde la planta baja o desde la cloaca. Quien está en la cloaca dirá, pasan 2 suelas sucias. Quien está en la planta baja dirá, pasa uno como yo. Quien está en la primera planta verá pues un cuerpo desde arriba, que puede decir pues es calvo o lleva mucho pelo. Y quien está arriba del todo dirá, ¿y eso quién es? ¿Qué es? Y es la misma persona, en el mismo momento, pero la percepción es distinta. Entonces, esto me sirve a mí como ejemplo para poder decir,
la percepción que yo he tenido desde el año 1985, en que tuve la gran suerte de encontrarme con un buen equipo de oncólogos, 2 de los cuales están aquí, y los otros 2 eran el doctor Abellá y el doctor Gustavo Catalán, el doctor Enrique Benito y el doctor Onofre Pons. Cuando tuve la ocasión de llevar a mi mujer, mi primera mujer, al Hospital General con uno de aquellos cánceres que llamaban linfosarcoma maligno, y murió a los 3 años. Pero yo allá me sentí muy bien tratado, extraordinariamente bien tratado. Lo recuerdo con gran afecto. Y luego he tenido la otra oportunidad. El lunes se cumplió 1 año que tuve que ingresar a mi segunda esposa en el hospital de Manacor, afectada por una enfermedad, la de Alzheimer, y murió a los 10 días. No he podido salir igualmente satisfecho. Y han transcurrido 85, 95, 2005, 2015, 31 años fue el año pasado, ¿no? No he podido salir igualmente satisfecho. No quiero extenderme más porque yo había venido aquí con la idea de hablar 2 horas, pero resulta que me dicen que solo tengo 3 minutos. Entonces, con 3 minutos, yo lo único que quisiera decirles es, por favor, profesionales de la salud, o de la sanidad, o de, como digan ustedes, por favor, dense cuenta que muchas veces, yo no digo siempre, pero en mi caso así fue, cuando uno entra en un hospital, no lo hace con la misma intención con que lo pueden hacer ustedes todos los días. Lo hace una vez y queda sorprendido de lo que encuentra, porque se encuentra desconcertado, no sabe por dónde tomar, desamparado, no tiene quien le apoye, desesperado, no sabe qué esperanza tiene. Quizás ustedes me pueden decir, nosotros tampoco, ya, pero hay una diferencia, y es que el que se acerca al hospital se acerca para ser, por lo menos, bien tratado. Yo les pido sonrisas. Cuando se encuentren con alguien que sufre mucho, sonríanle, por favor, y denle su nombre. 2 cositas, y con el resto no quiero extenderme más porque creo que ya me he extralimitado en el tiempo que me han dado. Sonrían, por favor, y digan su nombre. Muchas gracias, Cecilia, y seguro que tendrás, gracias por tus testimonios, y seguro que en el coloquio tendrás tiempo de poder hablar un poquito más. Tengo a mi lado a Concha Zaforteza, que la conocen porque es la directora de enfermería del hospital, pero ella está en representación del Colegio Oficial de Enfermería de Baleares. Es además antropóloga. Interesante esta doble licenciatura, bueno, dobles estudios, ¿no? De antropología y de enfermería, o sea, una rama sanitaria con una rama que estudia tanto la persona y, bueno, tú sabrás mejor que yo lo que estudia la antropología, pero bueno, el comportamiento humano, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, creo que nos puedes dar una visión doble en este sentido, ¿verdad? Además, también has trabajado en cuidados intensivos, en servicio de urgencias, donde a veces la vida, pues, se juega en el poder vivir o no, el salvarse, se juega en pocos minutos en los cuidados intensivos, en las urgencias, y no solo ese paciente que en aquel momento a lo mejor está inconsciente o está luchando por su vida, pero ni siquiera es consciente porque está en coma, pero los familiares que están allí en la sala de espera o esperando que se les dé la información desde la UCI y tal, qué momentos también tan tremendos, ¿no?
Danos también en unos breves minutos un poco esta visión. Gracias. Gracias. Como él ha dicho, yo estoy hoy aquí en representación de la presidenta del Colegio de Enfermería, que como ya sabéis hoy es la fiesta, ¿no?, del Colegio de Enfermería, y por tanto nadie de la Junta estaba en disposición de poder asistir, ¿no? Y me han pedido que represente, ¿no?, a la presidenta, ¿no?, a Chama. Entonces, yo no sé si puedo dar respuesta un poco ni a la pregunta que plantea la mesa, ni tampoco a la que me hacen el moderador, ¿no? Yo creo que a lo mejor pienso que como estrategia, ¿no?, como forma también, y un poco aunando lo que sé como enfermera, lo que sé como antropóloga, ¿no? A mí hay una filósofa que a mí me gusta bastante, que se llama Martha Nussbaum, que está muy alineada con lo que es la ética de los cuidados, ¿no? No tanto con la ética de la justicia, pero sí con la ética de los cuidados, que dice que hay que dar a cada uno lo que necesita y no dar a todos lo mismo, ¿no? Es discutible, pueden ser posiciones distintas, pero bueno, lo que yo voy a explicar está un poquito ahí, ¿no?, alineado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos lo han estado diciendo los ponentes durante toda la tarde, ¿no? Y en especial ahora yo me estoy acordando de Joan Carles March, que nos ha hablado de esas mochilas, ¿no?, que llevamos, ¿no? Entonces yo he pensado, ya está, Joan Carles me ha pisado lo que yo tenía en la cabeza de decir, pero bueno, no, al final no lo ha pisado. Yo creo que la gran pregunta, y desde las organizaciones colegiales que aglutinamos a los profesionales, ¿no?, la pregunta es cómo salir, cómo deshacernos de esas mochilas que nos impiden buscar otra manera de mirar al usuario, de mirar al paciente, de mirar la forma en que hacemos la atención de salud, ¿no? Entonces, a mí me gusta lo que explica esta filósofa, ¿no? Hacer eso es complejo, no es fácil. Si fuera fácil ya lo habríamos hecho, ¿no? Y no hay un libro de recetas para darle la vuelta a la tortilla, ¿no?, sino que es algo complejo, que requiere esfuerzo y que requiere competencias, ¿no? Y esas competencias tampoco son fáciles. Entonces, esta señora, Martha Nussbaum, habla de ciudadanía y propone que para ser unos ciudadanos realmente humanos, y eso lo podemos transferir, ¿no?, a profesionales de la salud, hay que tener 3 competencias. A mí me encantan, ¿no? Una dice que es la capacidad de examinar críticamente lo que hacemos, cómo lo pensamos, ¿no? Por ejemplo, esta manía que tenemos las enfermeras de unas sí, otras no, de entrar en una habitación, hacer algo y pedir al familiar que salga. Nos hemos parado a pensar críticamente por qué lo hacemos, de dónde sale eso, a quién beneficia eso, ¿me beneficia a mí? ¿Beneficia al usuario? ¿No? ¿Por qué? A lo mejor pues llegamos a la conclusión de que sí, hay que hacerlo, pero no lo hemos reflexionado, ¿no? Entonces, una de esas competencias es esa capacidad reflexiva, ¿no?, ese examen crítico de lo que hacemos y de por qué lo hacemos, ¿no? La segunda cosa que dice esta señora es que para ser unos ciudadanos, lo transferimos a las profesiones de la salud, hay que tener la capacidad de establecer un vínculo con el usuario, en este caso. Un vínculo de reconocimiento, de reconocer que el que tengo enfrente es diferente, pero me preocupa lo que le preocupa y estoy vinculado porque lo que le pasa también puede ocurrirme a mí, ¿no? Y eso implica varias cosas. Una de ellas es la comunicación y otra cosa es la responsabilidad, ¿no? Ese vínculo implica que tenemos una responsabilidad de que los que están a nuestro alrededor estén bien, ¿no? Pongo un ejemplo en un grupo focal que hicimos en Sondureta hace años. Estaban participando unas enfermeras y hablábamos sobre la apertura de las UCIs y tal. Y una enfermera tajantemente dijo, pues ayer tuve un paciente que al final se murió y no dejé entrar al familiar porque estaba sangrando y aquello tal. Y salta una y dice, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué vínculo has establecido con el familiar para saber que prefería no ver un espectáculo dantesco antes que darle la mano a esa persona a la que no iba a volver a ver viva? Bueno, a todos se nos cayeron los palos del sombrajo, ¿no? Había una enfermera que no había revisado sus tradiciones críticamente
y otra que sí lo había hecho y además tenía un vínculo de humanidad con el resto de personas, ¿no? Y le transfirió a esta persona que se le cambió la cara. Dijo, tiene razón, ¿no? Y me parece un ejemplo de una estrategia, ¿no? La reflexión crítica, el vínculo, ¿no? Y te hace responsable, no puedes pasar nunca más de eso. Y lo último que dice Nussbaum, a mí me gusta mucho, es la imaginación narrativa, que podría ser análogo a la empatía, pero va un poquito más allá. Es la capacidad de reconocer que el otro es diferente y la capacidad de intentar ponernos en su lugar para ver desde su punto de vista lo que está ocurriendo. Me ha encantado, Cecily, també has dit això, ¿no? Desde donde lo miro lo veo distinto. Pero ¿cómo se ve desde el punto de vista del paciente? ¿Cómo se ve desde la horizontal? ¿No? Yo os puedo decir, yo recuerdo a mí hace muchos años, en el 2004, me hicieron una ablación de un ataque arritmia y recuerdo estar tumbada en el quirofanito de hemodinámica y de repente verme invadida, ¿no? Pero claro, si no eres capaz de ponerte en el lugar de esa persona, la enfermera que me atendía era incapaz de entender por qué me caían las lágrimas, me caían, se me escapaban, porque de repente pensé, estoy llena de cables, estoy absolutamente invadida, y esa era mi percepción, esa era mi narrativa, ¿no? No sé si me doy a entender, ¿sí? O, por ejemplo, el fisioterapeuta también, hace poco me he roto un pie y ahora el fisio me invade cada 2 días y me hace un daño que me muero. Yo tengo que... él se pone en mi lugar, yo sé que él se pone en mi lugar y mi narrativa en ese momento tengo que confiar en él porque si no le voy a dar una patada con la otra pierna, ¿no? Y él lo sabe y se pone un poquito lejos de la pierna derecha, ¿no? Ha entendido mi narrativa, ¿no? Entonces, estas son como las 3 capacidades, las 3 competencias que no son sencillas que proponen Nussbaum para ser realmente humanos. Y ella dice, hay que trabajarlas, hay que muscularlas, ¿no? Porque si no, no salen, ¿no? Y repito, es eso, la capacidad crítica, el vínculo con el otro y la imaginación narrativa. Y esto era lo que les quería decir. Muchas gracias. Al final, los sanitarios, de lo que aprendemos mucho en el trato con el paciente, es precisamente cuando nos convertimos en pacientes. Y quienes no, algunos ya hemos pasado por esas experiencias, y quien no ha pasado, pues seguro que con el tiempo pues pasará, ¿no? Entonces, cuando eres paciente, o te curas o no. Si no te curas, te conviertes en, aunque superes ese problema de salud, te conviertes en un paciente crónico. Y esa cronicidad, aparte de que tú te tienes que cuidar, etcétera, etcétera, hará que tengas un contacto probablemente más continuado con el sistema sanitario y puedas opinar más sobre esta humanización, ya no desde el hecho puntual de un día acudir a urgencias, sino desde el hecho de que vas a ir continuadamente siendo visitado por diversos equipos sanitarios. En este sentido, quiero dar la palabra ahora a Juan Manuel Gavala, también es enfermero, pero él también se define, como me puso en el correo, como paciente experto, porque efectivamente dentro de un problema de salud crónico tiene un contacto, yo creo que siendo enfermero y conociendo la enfermedad, igual no tiene tanto contacto con el sistema sanitario, pero seguro que lo ha tenido y tiene mucho que decirnos. Hola, buenas tardes. Nada, agradecer a Sole cuando me propuso el participar en esta mesa por mi doble rol de paciente y de enfermero. Yo lo que quería dejar claro, como ha dicho antes José Luis, es la definición de humanización. Hoy en día todo se nos llena la boca de decir que estamos humanizando todo, pero hay 2 cosas que hay que separar dentro de la humanización. Por una parte es humanizar los espacios, que sí, que está muy bien, queda muy bonito, pero yo creo que lo importante es la palabra de ser humano dentro de lo que son los profesionales sanitarios. Yo hasta los 15 años era un niño sano, era normal, jugaba con el resto de compañeros y demás, y con 15 años me diagnostican una diabetes mellitus, insulino dependiente. Yo hasta entonces no me había planteado estudiar ninguna carrera sanitaria ni nada, quería estudiar matemáticas. Pero, bueno, nada, voy al hospital, la preocupación de mis padres, la preocupación mía, porque, claro, ahora tengo que empezar a pincharme, a comer una serie de comidas que no me gustaban y demás. Pero llego allí al hospital,
solo me acuerdo de lo bien atendido que fuimos por las enfermeras, la enfermera y el médico en ese momento. Estuvimos 2 meses yendo todos los días a sesiones donde nos iban enseñando qué iba a hacer mi enfermedad a lo largo de toda mi vida, porque es una enfermedad que no se cura. Y empecé yo a ver que ese mundillo era que empezaba a gustarme y demás, con lo cual decido estudiar enfermería. Empiezo a trabajar y demás, pero no empiezo a desarrollar mi parte, digamos, más humana de la atención sanitaria hasta que no empiezo a trabajar en el año 2011 en la planta de oncología infantil, planta en la que he estado trabajando durante 5 años como coordinador de la unidad. Y llegamos el 1 de junio de 2011, empiezo a trabajar allí. Y yo hasta entonces solo había tratado con niños oncológicos en urgencia, que era atenderlo en un momento y subían a la planta, con lo cual tampoco tenía mucho trato. Llego allí el día 1 de junio, como he dicho, de 2011, y me dicen, hay un debut. Y digo, ¿y qué tengo que hacer yo? Y me dicen, no, el supervisor normalmente va y habla con los padres y demás. Y digo, sí, pero si yo no tengo ni idea todavía de esto, que es lo que... Tú no te preocupes, tú ve allí. Bueno, pues nada, yo voy allí. Yo la figura de aquella madre y aquel niño, que no se me olvidan, Verónica y Pepe, digo, bueno, yo voy a intentar hacer como si fueran lo que a mí me gustó de cuando yo vi a las enfermeras, cuando yo fui el paciente y mi madre era la acompañante. Y simplemente lo que estuve allí fue 1 hora hablando con los padres y con el niño de lo que podía hacer su estancia en el hospital. Fue una idea que he ido transmitiendo a todo mi equipo. Era una planta dura, porque hay niños que se curan, pero hay niños que no se curan, con lo cual el estar trabajando con cierta ilusión, con cierta manera de hacer que los pacientes estén lo mejor posible, simplemente el estar hablando, porque muchas veces hablamos de humanización, y simplemente con el hablar con los pacientes es lo que hace ser humano. De hecho, en las redes hoy una de lo que más se ha compartido, no se acordarán de cómo te llamas, pero sí de lo que hiciste. Con lo cual yo me quedo en los 5 años que he estado dirigiendo esa unidad, en transmitir a mi personal el ser humano, el hablar con los pacientes, el simplemente atenderlo como persona y el estar acompañándolo en sus momentos más difíciles. Y nada más. Muchas gracias. Siempre la situación es más tremenda, más dramática, ¿no? Si el diagnóstico se produce en una edad infantil o juvenil, que evidentemente las expectativas de vida de esa persona son largas y que probablemente la enfermedad, si la supera, pues algún menoscabo le producirá para el futuro, ¿no? Bueno, finalmente, ya dicen que la confianza da asco, ¿no? He dejado para el final al doctor Toni Bennàsar, que lo conocéis en el hospital, es el jefe de servicio de traumatología y es el presidente del Colegio de Médicos de las Islas Balears, que también ha organizado conjuntamente en el hospital pues este acto, que bueno, también le hemos dejado descansar un poquito ahora mientras hablaba los demás, porque no sé cuántas actividades ha montado en 2 días, alguna de las cuales me ha puesto a mí también, y lleva una actividad frenética, ¿no? Entonces, bueno, yo a Toni creo que la pregunta no la tenía muy clara, pero ahora la tengo clara, porque el hecho de yo estar en el colegio también parece que soy juez y parte, según lo que le pregunte. Pero yo le voy a hacer una pregunta como si yo no estuviera en el colegio, porque lo que tiene que conocer son los demás asistentes, ¿no? Hace ya 3 años, ¿no? Entrasteis en el colegio, repetiste legislatura de colegio, pero con un programa electoral que la base del mismo era la humanización, precisamente. Entonces, cuéntanos ya en estos 3 años cómo habéis desplegado esta humanización que de alguna manera prometisteis en vuestra campaña electoral. A mí me consta que sí es así, pero para que los asistentes pues conozcan lo que se ha hecho en el colegio en función a ese programa electoral de humanización que proponíais. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Verdaderamente es un orgullo para mí
estar donde estoy ahora. Probablemente podría estar allí, sin ninguna duda, ¿no? Porque creo que Serafín, desde el punto de vista institucional, y después de su parlamento, lógicamente puede suplantar cualquier cosa que pueda decir, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Y simplemente comentar, sobre todo un poquito sobre después de los testimonios, el testimonio desgarrador de Cecil, de Concha, que realmente me ha parecido magnífico lo que ha podido comentar Serafín, que antes de explicar lo que tú me has comentado, que estoy absolutamente de acuerdo con Concha de que debemos trabajar la humanización, eso no hay ninguna duda. Nosotros como representantes de colectivos o incluso los propios miembros de una dirección de un hospital, que tenemos a nuestro cargo a un grupo de gente, de médicos, de enfermeras, de auxiliares, yo creo que la clave tenemos que tener como objetivo fundamental que aquel miembro de nuestro staff, de nuestro hospital, no todos somos iguales, somos diferentes, es decir, cada uno tiene su personalidad. A veces parece que queramos convertir a cada uno de los miembros que estamos trabajando dentro de lo que es un servicio de salud o dentro de un hospital, tengamos que trabajar todos iguales. Habrá unos con unas empatías diferentes hacia los pacientes, otros tendrán menos empatía, otros serán más simpáticos, de la manera que pueden ser más altos, más bajos. Es decir, aquí nadie puede de alguna manera marcar la línea exacta de cómo tiene que ser alguien. Pero sí coincido con Concha y con Newman de que esto sí que se tiene que trabajar para encontrar precisamente este nivel por el cual el paciente, el familiar, se encuentra en un momento determinado con unos mínimos exigidos. Nadie nunca podrá pretender que uno sea simpático si en su vida diaria es simpático, ni nadie podrá pretender que uno se explique perfectamente a un paciente si en su vida diaria evidentemente no se explica. Y esto es una cosa que es tan tangible como que estamos nosotros aquí. Pero es verdad que hay técnicas, como decía Neuna, precisamente para poder, de alguna manera, y mejorar esta comunicación. Yo creo que esto, la obligación de los colegios profesionales, la obligación incluso del personal que dirige a un hospital, tiene que seguir trabajando, independiente que hay espacios mejores, que tenga que haber unos cubículos o unas grandes consultas donde te encuentran más cómodo, menos cómodo, o que puedas explicar información a pacientes, o que puedas dar órdenes o no dar órdenes respecto a si hay o no hay familiares. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y por esto coincido que precisamente probablemente nos podríamos extender después por aquí. ¿Qué hizo el colegio? Bueno, el colegio lo que hizo era traer probablemente a la persona que más sabía. Y la persona que más sabía es una persona que antes ha hablado aquí, sin ninguna duda. ¿Quién sabía de humanización? Pues está sentado allí al lado de Catalina de Bepomar, Enric Benito. Enric ha sido la persona que ha tenido toda la capacidad para poder ampliar de alguna manera, o dar de alguna manera, y además él lo sabe, porque precisamente se basó sobre el programa que hicimos, nuestro programa, ¿no? Se basó fundamentalmente en la humanización. ¿Cuál era la mejor manera? Dar de alguna manera, todas las capacidades, ofrecer el colegio para que una persona como Enric se pudiese pasear, pudiese hacer lo que ha hecho, y basta hacer una pequeña revisión de lo que ha podido pasar durante estos dos últimos años, hasta el hecho de estar hoy precisamente aquí, para poder de alguna manera lanzar este mensaje, que al final lo que tenemos que hacer nosotros es quizás trasladarnos a un nivel superior y comenzar a pensar probablemente como comentábamos, como nosotros quisiéramos que de alguna manera nos tratasen cuando nosotros estamos en posición horizontal mirando arriba. Es decir, yo creo que cada uno tiene que hacer su reflexión, es decir, cada profesional sanitario, el médico, la enfermera, la auxiliar, quien sea, quien trate, tiene que hacer su reflexión personal de cómo está de alguna manera tratando al paciente o al familiar. Algunas veces, y todos somos conscientes, no es lo mismo la consulta de a primera hora de la mañana que aquella que haces a las 2, cansado después pues tiene que ser igual, y te tienes que plantearlo, pero evidentemente es una cuestión que se entrena y se facilita también por parte de aquellos que de alguna manera están en el entorno precisamente de esta ciudad. Yo creo que el tema tiene que ir por aquí, fundamentalmente, de alguna manera llegar a la preparación, porque no tengo ninguna duda que esto se tiene que entrenar, lo tengo clarísimo, porque todos no somos iguales, y como todos no somos iguales, tenemos que alcanzar unos mínimos que de alguna manera nos satisfagan a nosotros, pero veamos la satisfacción precisamente en la cara del familiar o en la cara del enfermo. Como he dicho muchas veces, nosotros curamos o aliviamos o consolamos, las tres cosas. Intentamos curar, pero a veces no curamos, pues tenemos que aliviar.
Y si no podemos aliviar, al final tenemos que consolar tanto al que se va como a aquel que queda, y evidentemente sufre el duelo. Esto es fundamental. Y esto es una cosa que yo entiendo que de alguna manera, y lo vuelvo a repetir, se tiene que entrenar, se tiene que trabajar. Y hay una serie, lógicamente, de responsables. El principal responsable, por ejemplo, aquí son los colegios de médicos, el colegio de enfermería, pero también entiendo que como responsables también son los gerentes de los hospitales y el personal, las propias supervisoras, porque al final estamos en una situación jerárquica en el cual el que está más arriba no quiere decir que sea más listo, más inteligente. Muchas veces precisamente es un tópico que probablemente sea al revés, ¿no? Pero sí que es necesario que venga de arriba hacia abajo, independientemente que también tiene que haber un interés por parte del profesional que ha elegido la profesión, probablemente una de las profesiones más bonitas del mundo, por diferencia, que es aquella que se encarga de intentar que uno viva mejor, como es precisamente la sanidad. Bueno, pues animo a que el Colegio de Médicos siga en esa línea y que Enric Benito siga desarrollando sus actividades como está haciendo. Bueno, pues ahora sí que tiene la palabra las personas que quieran intervenir, preguntar, para que los participantes en la mesa puedan hablar un poquito más. Ya que les hemos pedido brevedad, nos hemos ahora más o menos pasado, bueno, pasado no, ha pasado media hora de la mesa y nos queda pues otro tanto para poder hablar. Yo puedo empezar a decir alguna pregunta, pero ya les digo, la idea es que participen los asistentes. Hay un problema ahora, doctor Serafín, que la OMC tiene muy estudiado y que quiere de alguna manera elaborar algún tipo de documento o intervenir de alguna manera, que es el tema de la precariedad laboral. Y sobre todo dentro de esta precariedad, el intercambio, el cambio continuo de profesionales, sobre todo en un ámbito tan importante como la atención primaria, en que bueno, son puestos de trabajo cortos, interinidades, refuerzos, que hacen que haya un recambio muy continuo, precisamente de aquel nivel de atención básico en el que estas cuestiones de relación médico-paciente que tienen muy en cuenta el humanismo y la continuidad asistencial se encuentran los pacientes que pues a veces cada vez que van al médico de cabecera se encuentran otro. Pero no quiero hacerlo solo extensivo a la atención primaria porque yo soy médico de familia. Yo entiendo que eso mismo lo podemos entender a aquella persona que tiene un cardiólogo con una enfermedad importante del corazón y que nunca le ve el mismo, ya sea por esa precariedad que hace que los médicos se vayan cambiando o simplemente porque el propio servicio especializado hace una organización que el paciente, por ejemplo, un día lo vea, pongamos otro ejemplo, un oncólogo y otro día no. Entonces, toda esta rotación, que a veces viene vinculado a esta situación de contratos laborales inestables y a veces no, yo creo que habría que manejar también esto, pero no solo, como decíamos, con el PAIME, con la atención al médico enfermo, no solo para mejorar la vida laboral del médico, es que además vamos a dar mejor atención a los pacientes y probablemente nos ayudará a practicar una asistencia más humana. Estamos, ¿no?, un poco de acuerdo. Sí, yo me gustaría, y me voy a quedar a responder la parte de preguntas, pero aquí se han dicho cosas interesantes. Además, agradezco algunas de lo que se ha comentado porque ya también me sirve para sacar algo, llevarme algo de este encuentro. Hombre, el abordaje, vamos a llamarle de la humanización, diríamos que es integral y tiene diferentes, diríamos, factores donde abordarlo. Que duda cabe que la precariedad laboral es un problema y no solamente porque mi contrato sea o no estable o tenga una temporalidad, sino porque en algunos momentos esta precariedad hace que algunos servicios asistenciales se vean sobrecargados o masificados. Y esto, nos guste o no, acaba incidiendo en la calidad. Nosotros venimos levantando la voz
porque lógicamente queremos tener el modelo de sistema sanitario que hemos disfrutado y que todavía estamos intentando seguir disfrutando. Y entendemos que hay que conseguir que haya estabilidad laboral. Y hay un ámbito especialmente sensible, yo lo siento, también puede ser porque ahí es donde trabajo. ¿Cómo vamos a plantear un escenario del ámbito de primaria si no hay continuidad asistencial? Si además, diríamos, la esencia de esta relación médico-paciente se basa en la confianza. ¿Cómo va a poder un paciente o uno entender a un paciente si yo voy a venir solo hoy, ni él me conoce, ni yo lo conozco y posiblemente el acto asistencial se va a quedar en lo puramente administrativo o corremos el peligro de aumentar pruebas diagnósticas o de tratamiento? Miren, esto sí que afecta al ámbito de la humanización. Esto habrá que tomar medidas organizativas para que esto no ocurra. Y esto también repercute en otros niveles asistenciales. O es que ya el paciente que se ve sometido a un cambio de médico va a utilizar eso que le llamamos la puerta de entrada como contacto con el sistema. ¿No será más fácil irse a urgencia? Que no tengo demora y lo mismo me da lo mismo y además encima me puedo llevar alguna radiografía además. Esto es un ámbito organizativo. Y ahora ya acabo. A mí no me gustaría irme de aquí sin plantear que tenemos otros escenarios que están afectando a la humanización. La primera, el dintel que hemos puesto para entrar en nuestras facultades o escuelas. Comentaba por qué te haces enfermero. Yo también te puedo comentar por qué me hago médico, porque mi madre, que me ayudó tanto, hasta ponerle la primera inyectable se lo puse a mi madre, no estaba haciendo práctica, pero casi, enferma y va a una unidad de cuidados intensivos. Y eso que le llaman vocación, que yo creo en ella, se despierta. Si yo actualmente hubiera querido ser médico, hoy no sería médico. ¿De acuerdo? Con lo cual ya habría que plantear que lo de la humanización, en primer lugar, a ver si el baremo es realmente lo más idóneo. Ya sabemos que facilita cosas, ¿no? Lo segundo, realmente estas profesiones dependen mucho de, si se puede decir por alto, de maestros. Hay una diferencia entre un maestro y un docente. Realmente nuestros tutores se encuentran en situación de impregnar a los que se están formando de esa parte de humanización, dígalo fuerte, O sea, que no basta solo con decir que el problema es de precariedad, es un problema hasta estructural del cómo. Miren, para ser un profesional sanitario, para ser humano, aparte de un gran coeficiente de inteligencia, hace falta una inteligencia emocional, en habilidades que yo creo que no estamos siendo capaces de impregnar. Pero se aprenden. Los programas formativos se dotan de aspectos integrales de la atención al paciente o la fascinación tecnológica y el conocimiento no predomina. Mire, claro que hay posibilidades. Yo creo que el cambio desde las organizaciones profesionales, el problema es que nos dejen, porque esto no lo organizamos nosotros, Esto lo organiza Educación y con otros técnicos que no sé si hacen ejercicio diario. Yo hasta hace un mes sí lo hacía, Esto o lo cambiamos o por muchos planes organizativos vamos a tener muchos fascinados por la tecnología, muchos fascinados en el conocimiento y qué pocos los que van a mirar a la cara a aquel que sufre, a aquel que viene pidiendo algo más que un buen tratamiento basado en la evidencia. Muchas gracias. Y los de la mesa podemos preguntar a otro miembro de la mesa. Claro que podéis hablar. Claro. Jo vull demanar a en Cecili. Quiero hacerle una pregunta a en Cecili, porque como el tiempo era tan cortito, yo me he quedado con ganas de saber, porque quiero saberlo. A mí ha habido una cosa que tú has dicho y que yo he pensado, no. Yo no sé si tengo que estar aquí porque no tengo ninguna titulación. Eso no tiene nada que ver con estar aquí. Porque yo quiero saber, claro, yo gestiono parte de este hospital. Yo quiero saber, y también va para ti, pero especialmente para él, ¿qué es lo que pasó en el general que te hizo sentir bien tratado? Bien tratado es muy genérico, pero ¿qué cosas debería de hacer yo intentar que pasen, al menos en el grupo de profesionales que yo gestiono, que soy responsable? ¿Qué cosas pasaron en el general que hicieron que tú te sintieras bien tratado y que yo debería de poner en marcha? Muchas gracias. Lo primero de todo, si dije lo del título académico es porque cuando uno tiene un título académico normalmente acostumbra a tener un lenguaje
distinto de aquellas personas que no tienen el título académico relacionado con el tema. Es por eso que decía, ¿no? O sea, yo soy de letras, no soy de ciencias. Y de letras, que ha estudiado humanidades 5 años, que ha estudiado filosofía 3 años, que ha estudiado teología 5 y que ha estudiado educación 4. Bueno, pero, claro, el lenguaje mío no es coincidente con el lenguaje que puedan tener los profesionales de la salud. Y a lo mejor venimos a decir lo mismo, pero con otras palabras. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que yo recuerdo? Porque, claro, yo estoy hablando ahora del año 85, 86, 87, hasta el 88, en que murió mi esposa. Lo digo ahora con lo que ahora siento. Si me lo hubieran preguntado en aquel entonces, pues a lo mejor la respuesta sería otra. Ya. Entonces yo lo hago por percepciones. No lo puedo hacer científicamente por demostraciones, por la percepción que yo tengo del buen recuerdo que mantengo de aquel trato que dieron aquellos 4 profesionales y una enfermera que yo no he podido olvidar. El interés que tenían, no solo por atender a mi esposa, sino por atenderla bien, el estar disponibles siempre que lo necesitábamos, el no contar con medios suficientes, pero con lo poco que se tenía, se trabajaba, el haber iniciado y por tanto no haber podido conocer los efectos de la primera clínica del dolor, fuera paliativos, o sea, la palabra paliativo supongo que existía, pero yo no la conocía. Bueno, pues todo esto trasladado ahora, yo lamentablemente tengo que decir que me he encontrado con la situación opuesta, con mi segunda esposa. La atención que le dispensaron en el hospital de Manacor no es de recibo. No por parte de fulanito, menganito, menganita, no, del hospital como tal. El ingreso en urgencias, para mí, inhumano, totalmente. La respuesta del profesional, esta señora con lo que tiene, pues ya no parece que tengamos que hacer nada con ella. ¿Ah, sí? Hombre, si un profesional se lo dice a otro profesional, a lo mejor lo encuentra lo más normal. Pero que un profesional lo diga al esposo de una mujer a la que quiere mucho, ¿cómo que en el estado en que está ya no se puede hacer nada? Algo se tiene que poder hacer. Y ustedes me dirán, no, pero es que no se puede hacer nada. Pues díganlo de otra manera. Pues díganlo de otra manera, pero no así, ¿ya? De golpe. Y quisiera terminar con otro detalle que puede resultar súper aceptable por ustedes, súper normal por ustedes, pero que para mí me choca tanto que digo, ¿dónde está la humanización? Y es el hecho de que el especialista te diga, ahora, o sea, el año pasado, no, es que no hace falta que traigas a tu esposa al despacho. ¿Cómo que no hace falta que yo traiga a mi esposa a su despacho? ¿Y entonces qué? Claro, yo me imagino que debe ser normal entre ustedes, pero a mí me chocó tanto que no le obedecí. Y se la quise llevar siempre, con su silla de ruedas. Pero ustedes no se pueden imaginar lo que supone esto. Llevar a una enferma de Alzheimer en silla de ruedas a la consulta externa de un especialista neurólogo, donde tienes hora a las 11 y como sabes que no va a ser antes de las 12, te presentan a las 12 menos 5, pero todavía tienes que esperar una hora más gimiendo y llorando aquella mujer en presencia de todo el público y sin poder pararlo, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿qué he hecho mal yo?
¿Efectivamente no tenía que haberla traído? Bueno, y entonces es ahí donde entra los tres estadios que he hablado: el desconcierto, que yo no sé, el desamparo, no sé a quién acudir, y la desesperación. Y esto ha ido en aumento a medida que hemos ido pasando por esta situación que ha durado, bueno, 5 años, más o menos. No sé si te he contestado a lo que me preguntabas. Yo creo, Cecilia, que has contestado muy bien. Y yo también te voy a decir algo. Yo creo que lo que has contado de no hay nada que hacer no se debe decir ni así ni de ninguna manera, porque siempre hay algo que hacer. Hay que cuidar y hay que consolar a veces, pero eso de decir no hay nada que hacer, nos vamos hacia el concepto de la medicina curativa y no hay que decirlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu vivencia, con lo que has expresado, pero te digo, es más, no es que creo que te lo dijeran mal, es que creo que eso no hay que decirlo, porque siempre hay algo que hacer, acompañar, cuidar, etcétera. ¿Alguna cuestión más aquí de parte del público, de la mesa, que queramos decir, comentar? Yo creo preguntar a todos en general, a toda la mesa, ¿cómo se consiguen recursos económicos para invertir en humanización? Esto lo tienes que preguntar a los políticos de turno, quiero decir, a aquellos que deciden dónde van el dinero, ¿no? Lo que sí que es cierto que seguramente mejorar las condiciones de donde estás trabajando, de alguna manera ayuda a la humanización, estoy convencido, quiero decir, intentar mejorar los espacios. Es decir, el recurso económico te va a servir para mejorar el espacio, para tener unas consultas mejores, para tener, por ejemplo, más tiempo para ver a los pacientes, porque a veces es fácil criticar al médico, ¿no? Y evidentemente es motivo de crítica, sin ninguna duda, toda la situación que ha podido vivir Cecil, que es probablemente la misma que viven muchos pacientes, estudiantes y muchos familiares, muy triste, ¿no? Yo no voy a romper la lanza ni por un médico ni por un familiar, pero un médico que, por ejemplo, tiene 40 enfermos para poder ver una mañana y que no dependen de él, sino dependen, lógicamente, de las indicaciones que le han dado para poder superar la lista de espera, por poner un ejemplo. O tiene un reducto donde en un momento determinado caben 10 camas, pero por necesidades de urgencias se meten 50 camas. Es decir, esto no sirve para que el médico, y soy el primero que lo digo, no sirve para que el médico de alguna manera deje de ser humano con el paciente, pero no ayuda a ser humano. El médico, y estábamos hablando precisamente con el tema del PAIME, ¿no? Los médicos que más problemas tienen, precisamente, de salud mental, son aquellos que viven más estresados, aquellos que de alguna manera terminan una guardia, por decirlo de una manera, con 20 enfermos pendientes de pasarlos al siguiente, porque esto, quieras o no quieras, nosotros somos humanos, y al final la humanidad también de alguna manera nos va perforando y terminan muchos médicos entrando en lo que es la enfermedad mental, entrando también en las adicciones, y debido a ello precisamente tenemos instaurado el programa para decir. Yo creo para el tema de mejorar la humanización, yo creo que al final quizás lo más importante de todo es mejorar las condiciones en las cuales trabajamos. Si yo o cualquiera de los médicos estamos aquí o enfermeras, tenemos unas mejores condiciones y cuando yo tengo una consulta, en vez de tener 30 pacientes desde las 9 de la mañana hasta las 12 con un mínimo, pues tengo 15 pacientes, por poner un ejemplo, yo voy a poder dedicar mucho más tiempo, voy a incluso poder estar mucho más tranquilo, voy a poder incluso transmitir mucho más lo que realmente en estos momentos me interesa, que es que el paciente esté bien, que mejore, que la familia lo entienda. Yo creo que la primera parte de todas es, de alguna manera, mejorar las condiciones. Obtener recursos para mejorar las condiciones. Y después, trabajar con el profesional, trabajar con el médico, trabajar con la enfermera, explicándole que tú podrás ser todo lo arisco que seas en tu casa, podrás estar todo lo cabreado que seas, pero tienes que cumplir, como decía Newman, como decía Concha, con unos preceptos. Trabaja en estos puntos. Tienes 2 puntos que evidentemente no funcionan. Ojalá pudiese saber, no sé si hay algún tipo de
posibilidad de poder conocer mediante tests de personalidad, o que sea, si tú fallas en uno de estos 3 puntos, ¿no?, que comentaban, para saber exactamente dónde tengo que apoyarme, dónde tengo que trabajar, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo es mejorar las condiciones de lo que es el médico o la enfermera en el momento de su trabajo. Y después trabajar, lógicamente, como puede ser, como es normal, en las deficiencias de cada uno. Sí, si no, vamos pasando un segundillo. Yo se lo voy a poner fácil a los gerentes en época de crisis. Tienen ustedes este hospital, estoy viendo, magnífico, ¿no? ¿En qué hay que gastar más para humanizar esto? ¿Creen que la humanización no se produce en cualquier triste consulta de cualquier sitio, si depende de nosotros? Luego, no, perdón, déjenme uno más y ya dejo porque hay más compañeros. Lo primero es, los que tendremos que humanizar somos nosotros mismos. Y otra cosa, lo que siempre le decimos a algunos, no a todos, tenemos en época de crisis, no hay que poner en duda que hay gerentes que están haciendo el pino. Miren, por favor, dejémonos de ciertos objetivos de cantidad o de calidad relativa. Yo no me gustaría que aparecieran otros objetivos basados en la humanización, no. En la afectividad, por cierto, en la evidencia, por supuesto, pero la afectividad también, En la calidad, como no, pero en la calidez también. Luego, oiga, que no es cuestión de recursos, ¿O se cree que porque nos paguen más vamos a ser más humanos? De verdad que no es un problema de recursos. Por cierto, donde alguien me lo pueda demostrar, que me lo diga, Porque yo creo que por mucho que invertamos, y esto no es ninguna, lo comentaba, no es que ponga ahora a los gerentes en decirle, oiga, muy bien, pero esto lo podemos poner como ustedes quieran, y lo musical, no sé qué, pero si el médico acaba no dándole la mano a un paciente y no mirándola a la cara, oiga, dígame dónde vamos a sacar recursos, ¿no? Bueno, Sí, yo quisiera añadir lo mismo que ya dije antes. Con menos recursos, yo tengo la percepción de haber sido mejor tratado. Pero también quisiera girar un poquito el calcetín, ¿no? Creo que en estas islas hacen falta muchos más recursos en el ámbito de la salud, sobre todo. Es decir, con los escasos recursos con que contamos, yo creo que hay profesionales que están haciendo verdaderas heroicidades. Y esto, chapó, pues, ¿no? Entonces pienso que sin presión de 3 ámbitos ante los poderes públicos, uno es los profesionales, bien organizados para presionar, para que los presupuestos no sean tan ridículos como los que tenemos. Otros son las entidades sociales que nos tenemos que implicar. Yo miro de trabajar en todas las que sé y puedo, un poquito para presionar, precisamente ¿para qué? Para que el tercer estamento, que son los políticos, se den cuenta de la importancia que tiene invertir en salud. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, por favor, que lo consideren como una cuestión de Estado. Está aumentando, ustedes lo saben más que yo no les voy a dar lecciones de esto, ¿no? Pero tengo entendido que son como 40 millones de personas afectadas en estos momentos, con el cálculo de más de 150 en 30 años. Esto hay que pararlo, hay que invertir, hay que investigar, hay que aboquinar. 2 veces. Hay que invertir dinero en investigación, ¿no? Y no quejarnos tanto de que haya 2 médicos que... 2 investigadores que se hayan dedicado a hacer no sé qué para encontrar. Que busquen. Ojalá en lugar de 2 hubiera 22. Que busquen, que investiguen, pero que se invierta. Bueno, yo ahora también hablo de la unidad que he estado dirigiendo durante 5 años. A nivel de humanizar el entorno, pues siempre hemos tenido la suerte de tener empresas que aportaban dinero para poder humanizar el entorno. Pero a nivel de carácter humano, lo que hay que hacer es empatizar con el paciente, ilusionar a tus trabajadores
Y el poder estar trabajando a gusto en una unidad, el poder trabajar a gusto en una unidad es lo que te hace que puedas humanizar los cuidados que le das a tus pacientes. Si tú como gestor estás detectando que, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de afrontamiento a la muerte en el que sabíamos que el personal de enfermería tenía un mal afrontamiento a la muerte. ¿Cómo puedes paliar tú eso? Pues con ayuda de las psicólogas que tenemos en la unidad, creamos un curso para que los profesionales tuvieran un mejor afrontamiento a la muerte, con lo cual tampoco hace falta dinero para poder hacer más humano la atención que se le da al personal. Yo creo que los gestores somos muy responsables de ese tipo de humanización por parte de los pacientes. Yo creo que tenemos, no te voy a decir el 100%, pero sí a lo mejor un 60% de la responsabilidad de humanizar los cuidados a nuestros pacientes. Somos los encargados de tener a nuestros equipos motivados para poder atender correctamente a nuestros pacientes. Yo sí creo que hay que pedir recursos, ¿no? Hay algunas cosas que no. Por ejemplo, hay un recurso que no cuesta dinero y es que los líderes intermedios, por ejemplo, para mí son fundamentales. Esta gente tiene que liderar para que la gente bajo su responsabilidad tenga esta característica, ¿no? Y esto se consigue a base de picar piedra, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que pedir dinero, porque yo no puedo exigirle o pedirle a un equipo de enfermería en una unidad de hospitalización con una presión asistencial bestial, con una presión de dependencia del usuario bestial y que además por defecto me generan horas en su rueda de turnos. Esta gente al acabar el año está hecha polvo y engancha un año con otro, ¿no? Entonces eso hay que paliarlo, para eso pues necesitas pasta, ¿no? ¿Qué pasa? Que si lo pides para humanización, el señor que tenemos en el IPSalud, que se entiende con la señora de Hacienda, se parte la caja, porque dice, ¿no? Porque la señora de Hacienda me va a decir, vuelve mañana, ¿no? Entonces hay que buscar, creo que estamos en un momento de tránsito, ¿no? Y en este momento de tránsito tenemos que buscar estrategias para elaborar proyectos que justifiquemos en base a los números que interesa al señor que gestiona la pasta, la puerta para la pasta, pero que tú sabes que la contrapartida es que la atención va a ganar en humanización, ¿no? Eso es una vía, ¿no? Y digo que creo que estamos en un proceso de tránsito porque dentro de nada, creo yo, fui a un foro de gerencia hace unos meses y me gustó mucho una ponencia. Era una señora que venía, por Dios, no me acuerdo, la Business Deusto School, algo así, bueno, una cosa así como muy guay que dices, bueno, lo voy a escuchar mucho porque sabrá un montón. Y dijo que actualmente el dinero que se nos daba a las instituciones de salud, a muchas se nos daba en base a los números que éramos capaces de conseguir. Consultas externas, intervenciones quirúrgicas, bacteriemias, otro, ¿no? Conseguir bacteriemias no, conseguir que no haya, ¿no? Ya nos hemos entendido, ¿no? Perdón. Dijo, pero dentro de nada a ustedes, a los gestores, les van a pedir que, vale, usted me pide X, pero ¿qué valor añadido a la salud del ciudadano va a suponer este X que yo le voy a dar? Y posiblemente ahí, en nada, la humanización, la satisfacción, ¿no?, va a jugar un papel, ¿no? Ahora creo que no. Entonces tenemos que buscar otras estrategias que pasan por hacer un proyecto serio y que tú sabes que va a tener otra derivada, pero aquel señor le dice, no, pero es que las consultas externas, ¿no? No sé si me explico. Entonces, yo sí creo que hay que pedir pasta, creo que ahora mismo hay que pedirla de una manera así, pero dentro de nada nos van a pedir qué valor añadido le va a dar usted a este euro que yo le voy a dar para que usted lo gestione para la salud del ciudadano. Sí, una aclaración nada más, todos saben que yo también pido recursos, ¿eh? No, sí, yo no he dicho que usted no los pida. Hombre, un poco por alusiones, porque Tony me ha hecho salir casi 2 colores. No, hombre, todos somos humanos y todos humanizamos. Entonces, quiero decir que te has pasado un pelín en esto de nombrarme responsable del programa. Pero sí que me gustaría tomar... Bueno, lo que ha dicho Serafín estoy completamente de acuerdo. O sea, la humanización la llevamos nosotros. La herramienta terapéutica es el propio profesional sanitario. Y esa herramienta tiene que estar bien equilibrada y bien codificada para poder dar la atención de calidad y humanizada. Entonces, lo que hemos hecho en el Colegio de Médicos, básicamente, y además
me gusta también, ya que estamos aquí, he estado pensando que sería bueno hacer vínculos con el Colegio de Enfermería y probablemente con el de psicólogos, porque era un problema que estamos compartiendo. Y además, yo me metí en esto porque tú me llamaste y cuando vi la agenda me di cuenta que estamos gastando de manera exponencial cada vez más dinero en el Colegio de Médicos para cuidar y paliar los efectos del problema de salud mental, el programa PAIME, y no hacíamos nada para prevención de eso. Entonces, buscar evidencia, ¿qué es lo que se ha demostrado que es evidente que funciona? Antes en la ponencia he intentado un poco rápidamente hablar del currículum interior. El currículum interior es cultivar las habilidades. Básicamente los fundamentos son los valores. Hay que retomar eso, porque cuando el paciente está atendido como Dios manda, porque hay un médico que tiene ecuanimidad y empatía y compasión, pero al mismo tiempo sabe hacer eso, el enfermo sale bien, el médico se queda bien y el sistema es mucho más fácil y mucho más barato. El centrar la atención en el paciente y la familia por profesionales sanitarios ecuánimes, compasivos, equilibrados, maduros, expertos. Y así no vamos bien, porque lo has anunciado tú también. O sea, a los estudiantes de medicina les ponemos el MIR como tope, un desarrollo cognitivo brutal y emocionalmente pueden ser unos pobres inmaduros, ¿no? Y entonces esta gente va a romperse por el camino. Entonces, yo creo que eso no nos queda, está emergiendo una cantidad de recursos. Ahora, el programa de humanización de los cuidados intensivos, que está Gaby aquí, todo lo que estamos haciendo desde diferentes, los de paliativos, que hemos descubierto que ahí no podíamos jugar a médicos y hemos tenido que... ¿Cómo se cultiva eso? Entonces, hay unas herramientas que están validadas. O sea, todo el tema del mindfulness, pero el cultivo de la atención plena, quitad el nombre si no os gusta, no importa. El cultivo de la atención, el cultivo del equilibrio emocional y el cultivo de la compasión, tenemos herramientas validadas, estructuradas, que son operativas y que en el Colegio de Médicos de Baleares hemos aplicado y evaluado. Y hemos visto el impacto que tiene. Una anécdota para no hacerlo demasiado científico. El primer año, cuando dije vamos a hacer un curso de mindfulness, yo recuerdo que el presidente del comité científico, que es el doctor Ballesteros, es un señor, es un médico mayor, en fin, con una visión un poco, digamos, en fin, un poco más antigua, pues se quedó un poco temblando a ver qué era el Benito, pero bueno, si Tony le ha dicho que sí, me voy a callar. El segundo año, cuando hicimos el curso de mindfulness, resulta que se llenó la primera semana. Y me vino y me dijo, Enric, quiero felicitarte porque es la primera vez en la historia que me han pedido influencia para conseguir una plaza en un curso porque ya estaba completo. Y aprovechando que está el gerente de Son Espases a mi derecha, también decirle que hicimos un intento de hacer un curso en el hospital suyo y en el hospital de Son Espases hicimos de acuerdo, desde el Colegio de Médicos y con la formación, la gente de formación de Son Espases, y propusimos un curso de 25 plazas para médicos, con facilidades, con financiación del colegio del centro y tal. Bueno, ¿sabéis cuántas peticiones tuvimos? 150 preinscripciones de médicos que querían hacer mindfulness. ¿Qué significa? La policía no es tonta, la gente huele que necesita recursos y ve que por aquí hay un camino. Por lo tanto, estamos yo en buenas condiciones de está pasando algo que hace que la gente se dé cuenta que necesita recursos, el que hemos bautizado como currículum interior, hay que estructurarlo. Anoche estaba hablando con el expresidente del Consejo General, que también está en esta línea. Llevar eso a las facultades de medicina, pero en los hospitales, el que quiera hacer formación en desarrollar sus habilidades personales para torear con el sufrimiento, eso es lo que hay que proveer. Yo ahora, ya que estáis en los dos colegios, os invito a que hagamos un acuerdo de colaboración con el Colegio de Enfermería y con el de Psicología para provocar eso, ¿no? Tal como hemos comentado Serafín, en estos momentos en enfermería pasa lo mismo, 7,5, 8, 9, 10, es decir, aquella enfermera que probablemente tiene muchas ganas de estudiar, hacer enfermería y saca un 5 no hace enfermería, sino una privada. Lo digo en carne propia, si hay una persona con un 7, un 8 y quiere hacer medicina, no puede hacer medicina. Y en estos momentos, ¿quién está haciendo medicina? El perfil es muy claro. Mujeres hiperbrillantes porque vienen con un 9,5, 10 de primero y segundo de bachiller y sacan un 9,5 en selectividad. Esto es el perfil. Algún hombre por ahí, allí, mujeres, que tiene un perfil casi similar en cuanto a estudio, en cuanto a carácter, en cuanto a todo. Estos van a ser nuestros médicos dentro de 15 años, 20 años. Cuando yo comencé a hacer medicina, pues había de todo. Había el vago, el no vago, el manitas, el no manitas. En estos momentos el gran peligro, precisamente, es que vamos a conseguir un tipo de médico, una tipa de médica, por decirlo de alguna manera, con algunos médicos. Es decir, es así, porque es lo que nosotros tenemos que vivir, con toda la capacidad que tienen estas chicas, y es verdad, los chicos, ¿no?
pero serán iguales. Serán casi iguales. Por esto, el mindfulness, esta capacidad para poder de alguna manera soportar las presiones que se pueden generar, será fundamental, porque al final serán médicos casi clónicos. Y a mí me preocupa muchísimo, porque van a ser médicos clónicos y que tendrán que ser cirujanos, pediatras, cirujanos cardíacos, tendrán que ser dermatólogos, tendrán que ser gerentes, pero al final estamos jugando con un margen de una personalidad, en todos sentidos, ¿no? Vamos a quitar el tema del género, pero lógicamente que habrán llegado a la medicina fundamentalmente por su capacidad en estudiar y en retener, pero no por su capacidad de empatizar con los pacientes, ni por su capacidad manual para poder trabajar con un robot, porque al final va a terminar dentro de 20 años trabajarán con robots, ¿no? Esto es una cosa que, por esto, el tema de mindfulness, esta capacidad para poder soportar la presión que pueda suponer en un momento determinado el tener que dar una noticia a un paciente oncológico de 5 años, a sus familiares, fundamentalmente, ¿no? Creo que puede superar a las expectativas. Yo por esto creo más que nunca en esta necesidad de mindfulness, sobre todo para prevenir el futuro, lo que nos viene, que es precisamente un grupo muy homogéneo de médicos y médicas parecidos, o de enfermeros y enfermeras parecidas, porque es exactamente el mismo caso con enfermería. Es decir, en estos momentos no hay ninguna enfermera que pueda entrar si no es precisa con un 7,5, con 8, aquí en Baleares. No, imagínate tú en la Complutense de Madrid o la Autónoma de Barcelona, que está sobre el 10 en enfermería. Aquella persona que tiene un 7, un 5, un 6,5, no puede hacer enfermería si no se va a una privada, que después ya era otra historia, ¿no? Pues yo creo que es muy importante esta historia. Un momentito, hay una palabra pedida por el doctor Serafín. Era en relación a este tema totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que fomentar las competencias transversales y las profesiones sanitarias pueden ir de la mano. No es necesario que haya una actividad para médicos y otra para enfermeros. Miren, venimos los colegios de médicos, diríamos, sacando a la luz las comunicaciones a agresiones en el ámbito sanitario. A lo largo de estos años en que hemos ido sumando las comunicaciones a los colegios de médicos, tenemos una casuística cercana a 2.500. Ya sabemos que hay más, pero no era nuestra intención. También estudiar la cualidad. Miren, por detrás de las agresiones hay un déficit de comunicación, y para ello la propia profesión ha generado una actividad que creo que es transversal, que es mejorar la comunicación médico-paciente. Ante una situación de angustia de un paciente, y cualquiera nos puede tocar como paciente o familiar en una espera en urgencia. Hay habilidades para evitar las agresiones, o por lo menos para evitar ciertas agresiones. Entre otras cosas, dejar que el paciente hable. Y esto es lo que comentaba antes. Y esto es transversal, así que totalmente de acuerdo. Además, hágalo justo, por favor, hágalo justo. No sé si hay una palabra más. Hola. Bueno, yo soy auxiliar de enfermería y trabajo en la UCI de Son Yasser, ya que pedimos, porque los psicólogos, al menos por lo que he visto, en oncología sí que hay, pero en la UCI, por ejemplo, no están los psicólogos, ni para ayudar al personal, ni para ayudar al propio paciente. Cuando el paciente lleva muchas semanas ingresado, nosotros como profesionales vemos que está decaído, que necesita ayuda y allí no viene nadie a ver cómo está y ayudarle anímicamente. Yo creo que es un recurso que se tendría que pedir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario en la mesa? Que está demostrado que cuando el usuario, el paciente, en concreto en UCI, en concreto la UCI más de cardio, que cuando el estrés baja, bajan las complicaciones. Entonces, así, esto es dinero. Eso sería susceptible de un proyecto que convencer al señor de los dineros diciéndoles que igual te vamos a bajar la mortalidad. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya la mesa. Yo creo que aquí, a voz de pronto, ya hay algunas conclusiones, que se necesitan evidentemente algunos recursos básicos, pero que la humanidad del profesional sanitario se puede desplegar en cualquier ámbito, en una consulta minúscula, con el simple hecho, el momento en que se llama al paciente por su nombre, se le da la mano, en vez de estar pendientes de la pantalla del ordenador, se le mira la cara. Son pequeños detalles que ayudan a humanizar y que no cuestan ningún dinero. Evidentemente hay otros proyectos que sí que necesitaremos recursos. Y luego la otra pata de esta necesidad de humanización pues viene con la formación.
no la formación técnica, que como vemos cada vez vamos a tener médicos y médicas con más formación técnica, pero quizá menos preparados y menos preparadas para afrontar estas cuestiones emocionales, el burnout de la profesión y todo este tipo de formación en valores, en ética, pero sobre todo en esto que se ha comentado del mindfulness y estos temas que creo que sí, que somos una profesión que tiene una rama humanística. Esta rama humanística nos puede también involucrar desde el punto de vista emocional y que tenemos que poder trabajar también estas emociones, porque en base a que como demos respuesta a estas emociones será como nosotros vamos a desplegar esta humanidad que se debe de trabajar, porque todos de alguna manera la llevamos dentro. Lo que tenemos es que saber practicarla, ¿no? Entonces, con esto ya cerramos la mesa, porque nos hemos pasado unos minutos, pero casi que era tan interesante que no había que cortar. Quiero dar las gracias a Cecily, porque digo, tus testimonios han sido, yo creo, muy esclarecedores, a Juan Manuel, a Concha, por supuesto a Serafín y al doctor Tori Ben-Nassar, a todos los asistentes. Creo que ha sido una mesa, por lo menos yo desde aquí me he sentido muy bien y muy interesante por todo lo que se ha dicho. Muchas gracias. Ai, així és molt bé.